Esto, Javi, esto lo habéis dejado aquí liado a propósito, ¿no? Yo es que si vengo aquí y no toco los cojones, no soy yo. Buenas noches, ¿qué tal? Me voy a presentar, soy la Chicago, rubia natural, mujer artificial y muy viciosa. Voy a contar chistes todavía. Soy tan viciosa que los gin tonics me los pido sin tónica y con doble de pepino. Pero tan viciosa que echar un polvo conmigo es como una partida al póker. Hago parejas, dobles parejas, tiro bajo la escalera y si eres un full y no tienes buena mano, te meto un farol. Soy así, sencilla. Oye, esto lo he visto cada de la última vez, ¿no? Porque me sale una voz de tío. Bueno, por si alguien no se había dado cuenta, soy un travesti. Algún defecto tenía que tener. ¿O por qué? Lo que hay. Hola, buenas noches. Al fondo hay sitio, ¿eh? Es que desde aquí no veo, me pongo nerviosa si me controla la gente. Tengo a la gente controlada. Sí. Bueno, pues eso, que soy un travesti. Es lo que tiene. Travesti a medias, ¿eh? Porque con esto de la crisis tengo todavía un cambio de huevo. Que Rajoy venga recortes y yo tengo que pagármelo el mío, ¿sabes? ¿Qué digo yo? Digo yo. Mariano. Amigo mío. Déjate ya de corrupción. De desnunamientos. De pillar todo lo que puedas, ¿ya me entiendes? Y sal de una puta vez del armario. Ya que nos está dando por culo a todos, que le podemos dar nosotros también a él, ¿no? Tengo unos amigos que son muy majos, bueno, son unos hijos de la gran puta. Porque me llaman la idea. Porque soy fácil de montar, me sobran piezas. Y también dicen que soy cotilla. Cotilla yo, no. A mí me gusta coger conocimientos y compartirlos con la gente. Yo soy generosa. Cotilla es un grupo de señoras que he visto ahí en un parque antes, que tenían pinta de llevar desde las 7 de la mañana a todo el que pasa, ¿sabes? Y ellas, cuando tú pasas, disimulas. Bueno, disimular. Que solamente le falta el rótulo de neón que diga te estamos criticando, travesti. ¿Sabes? Discretitas ellas. Cotilla mi vecina de Rellano, que me pilla ayer la escalera y me dice niña, ¿tú sabes, niña, que la Luisa, la del tercero, conduce tan mal que lleva doble freno en el coche? Los airbags y los árboles. ¿Tú sabes que fuma mucho, muchísimo? La contrataron para la fumata blanca del Papa. Y suda la tía, qué asco, lo que suda. Va siempre vestida de negro para que no se vean los rales. Y su hijo, el que está separado, está liado con la del estanco que está casada y tiene dos niños, bueno, uno suyo, de su marido, porque el otro... Oye, que si eso hablamos luego más tarde, vaya a ser que baje la vecina y se crea que la estamos criticando. Y no te preocupes, mujer, que ya verás tú el disgusto que se va a llevar el día que se entere que la Luisa es mi hermana. Se va a quedar a cuadro la tía, ¿eh? Y hablando de criticar, ¿os habéis fijado cómo viste a Ana Rosa Quintana? Que parece que la han untado de los tites y ha hecho la croqueta en un aule de mango. Es que es jodido lo de las tallas, ¿eh? Es jodido el tema de las tallas. Porque según donde te vayas, si te vas al Bershka, llevas una 32. Te vas al CIA, es una 50. Luego hay bulimia. ¿Es verdad? Hola, Yonki, ¿qué la habéis dado? Oye, dame dos de lo mismo. Ponerme dos de lo mismo.
Pero es que la culpa de las dietas no es solamente de las tiendas, es de la tele. Es de la tele. Sí, porque se va acercando el verano y empiezan los anuncios. Operación bikini, no vas a caber en el traje del año. Llegan las navidades y los anuncios. No vas a caber en el traje de fin de año. Pero oye, dejamos en paz. Ya nos pondremos un burka. O un blusoncito. ¿Sabes? Algo discreto. Es que yo estoy esperando que llegue ya Semana Santa y empiecen los anuncios. No te va a caber el capirucho de Nazareno. Es que me pone cachonda la risa, ¿sabes? Y se me van a soltar los corchetes y lo voy a poner a la angina, ¿sabes? No es cuestión tampoco. Pero bueno, si os ponéis a dieta, chicas, por alguna tontería, ¿sabes? Porque tienes una boda y tienes que reciclar un traje del año pasado, esas cosas, y no te cabe, ¿sabes? Un poquito. No se lo contéis a nadie que esté haciendo dieta, ¿eh? No se lo contéis a nadie porque todo el mundo sabe de dietas. Todo el mundo sabe de dietas y empiezan ya con los consejos. Nena, lo que tienes que hacer para hacer dieta, por la mañana en ayunas, tómate pomelo. Come mucha fruta, come verdura, come alcachofa, come melón, come piña. Cómeme el coño. Hombre, pero luego viene el más listo de todos y te dice, nena, para hacer dieta no comas pan. Vamos a ver, hija de la gran puta. Si sabes tanto de dietas... ¿Por qué no las haces tú, godarda de mierda? Te lo dice la que menos tiene que hablar, ¿sabes? Que yo no coma pan. Que yo no coma pan. Si hasta me apunta al gimnasio, nena. Me apunta al gimnasio a hacer zumba. Hombre, ¿qué pasa? ¿No me veis a mí haciendo zumba allí? Monísima. Lo que pasa es que en vez de adelgazar me he engordado. Yo no lo entiendo, ¿eh? He engordado 5 kilos en un mes. Yo no sé cómo va la cosa. Pues yo llego a mi casa y me zumbo un bote de Nutella, me zumbo un bocadillo de Nutella, me zumbo todo, me zumbo a mi novio, ¿sabes? No hay manera así. Que yo no coma pan. Si yo desde pequeña estaba deseando que mi madre me mandara a por el pan, para cogerlo calentito. Y la puntita. ¿Qué es lo mejor? La puntita. La puntita, la puntita. Además, la culpa de todo la tiene mi madre. Bueno, mi madre fue la que me descubrió, ¿sabes? Bueno, el panadero no sé. Podría ser, porque no veas qué barra tengo, ¿sabes? La culpa la tiene mi madre porque de pequeña... Es que estoy ahí a medias, ¿sabes? Porque de pequeña me daba el pecho, yo no comía, me dio el biberón y dije, me planto. Largo, duro, calentito y sale una con un líquido caliente dentro, para mí. Es lo que tiene. Pues es el pan de toda la vida, una barrita de pan, que era tan fácil ir a comprarla, ibas a la panadería, dame una barra de pan, y te lo daban, ya está. Ahora no, te complicas la vida. Te vas a la panadería, dame una barrita de pan, nena. ¿Qué pan tú quieres, mi amor? Ya empezamos mal, ¿sabes? Digo, pues pan, básica, pan. Pan con sal, pan sin sal, pan con cebolla, pan con nueces, pan con rocas, pan con nube de Himalaya. Digo, mira, dame un croissant. ¿Qué digo yo? Si tan evolucionado está el tema, de todo en general, y para los que están enganchados al tabaco, hicieron los parches. ¿Por qué no sacan unos parches para los que estaban enganchados al pan? O los cigarritos electrónicos, ¿sabes? De plástico, sustitutivo. ¿Por qué no inventan un trocito de pan que parezca pan, que huela a pan, que sepa a pan, pero de plástico? ¿No? Porque tú rebañas el plato, le pegas 3 lametones
Esto para los hombres. Y al lavavajillas para el día siguiente, como nuevo, nena. No hay manera. Pero da igual, porque os adelgacéis, o estéis gordas, estéis como estéis. Seguramente, cuando paséis por un parque, habrá un grupo de hijas de la gran puta dispuestas a criticaros, ¿sabes? O sea que estamos todas bien. Hay público para todo. Hay público para gordas, para delgadas. Para lo que haga falta. Por cierto, ¿alguien se ha dado cuenta de que el tema del ébola es una cortina de humo? Sí, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Es para que no nos acordemos del mamading. Lo tengo clarísimo. ¿Se acuerda alguien ya del mamading? El mamading que se ha puesto de moda este verano. Y yo llevo haciéndolo toda la puta vida. Pero ni un chupito me han invitado, ¿eh? Si me tengo que pagar yo. Con lo maja que yo soy. Oye, y una preguntita, ya que estoy en un local público. ¿Por qué no estáis preparados para público como yo? Los locales públicos. Porque, ¿qué hago para ir al baño? Voy al baño de hombres a mear, al de las mujeres a retocarme y la pica que siempre está en medio me meto la raya. O llevo una sonda y la bolsita en el bolso. Es verdad, es que no están preparados, no están... Parecemos modernos, pero no lo somos. No lo somos. Además, a mí me gusta un local así con solera, bonito, que viene gente guapa. Para poder ligar, soy una clásica. Me gusta que me corteje. Que venga el hombre, que se acerque, que te hable. Pero a mí siempre se me acerca a la última hora, ¿sabes? Ya, cuando... De lado. Y lo único que hacen es comerte la oreja. Hija de mi vida, ¿tienes hambre? Pues come el coño. Claro, si es así de fácil. Además, los hombres pensáis que las mujeres tardan mucho en arreglarse. Tendríais que verme a mí arreglándome, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Lo voy a explicar. Te tengo que coger carrerilla, ¿eh? Me despido, ceja, brazo y sobacos. Una buena base de maquillaje para tapar la barba. No me da todavía para el láser. Un poquito de sombra blanca para aclarar. Un poquito de sombra oscura para darle forma a la cuenca. Un poquito de raya, de la del ojo, de la otra. Me la he metido antes. Colorete, rímel, perfilador de labios. Y capa, y capa, y capa, y capa, y capa. Y raya, y capa, y capa. Capa de pintalabios, un poquito de la canel para fijar. 2 fajas, una para dar forma, otra para recoger todas las chichas. Las medias. Bueno, antes de las medias, el paragrafo. Ay, mira, ya no tengo pollas, pero tengo un pollo. Otra raya. Relleno de culo y cadera. Parezco Mr. Potato. Te echa piezas, ¿sabes? ¿Que me veo gorda porque estoy ovulando? Pues un blusón y un legging. ¿Qué te pasa, Villeta? ¿Tú no ovulas? Es lo que tenemos las mujeres. De vez en cuando ovulamos. Pues eso, me veo gorda, me pongo un blusón y un legging. Que te dé la cabeza, pues en vez de ponerte el pendiente grande, te pones uno pequeñito, porque siempre menos es más. Que te apetece el pelo liso, te pasas la plancha. Algo así. Y después de 3 horas ya salgo del baño. ¿Lo entendéis, no? ¿Cómo va el tema? ¿Y qué es lo que hacemos en un cuarto de baño para arreglarnos? Lo que pasa es que ellas llevan un poquito menos. Solamente se ponen de relleno los calcetines para subir. Y ya está, básicamente, ¿sabes? Bueno, que ya me han dado el toque. Voy a ir cogiendo el camino. Porque la verdad es que no sé qué va a pasar. Supongo que llegaremos después de las 12. Yo me he traído el pasaporte por si acaso. Que estamos en ese día, ¿sabes? Estamos en ese día extraño. El 9M. Vaya por la puta mierda. ¿Verdad? Las urnas, una caja de cartón. ¿Cómo te quedas? Una caja de cartón de mierda que además las han montado en una cárcel. Y les han puesto un recuadro en medio para que vean los votos, coño, se salen, con lo cual los puedo volver a meter. O sea, que no, que la cosa está muy mal. Y aquí en Valencia, telita también como está el tema, ¿eh? Y además, ¿por qué
no nos dejáis, a los que venimos de fuera, nos tratáis tan mal, porque yo fui ayer ahí a la plaza y veo una tienda con unas pelucas divinas, digo, hostia, me voy a comprar los moñetes, que un día para una boda o algo, está bien, y cuando voy a entrar digo, quieta, no me dejáis que me compre una peluca en Valencia, pero para valencianas, la de fuera. Así es que me voy a ir para Barcelona a comprármela allí. Buenas noches y muchas gracias. El presentador.